Vamos a continuar con el tema de la cuarta unidad relacionado con el método Camels como ejemplo de todos los métodos exógenos que existen para analizar los estados financieros o la situación, mejor dicho, integral de una institución con los estados financieros ya condensados, ¿verdad? Existe este método, está el Camels, Camels Bicom, Camels Bicor, está el Perlas, está el Roca, bueno, hay muchos más, ¿ok? Pero con este ejemplo ustedes van a poder visualizar qué es lo que hacen los otros métodos que estamos hablando, así que con este es suficiente, ¿ok? Ya tienen en su aula virtual los materiales necesarios para estudiar por sí mismos de este método, y yo lo voy a compartir ahora mismo y voy a dar una explicación rápida, breve, solamente para que darles alguna información extra que no se puede entender cuando uno lo lee directamente de una presentación. Bien, el método de diagnóstico Camel, jóvenes, es un sistema de calificación para instituciones financieras y utiliza el acróstico de CAML, Camel, que significa la C para capital, la A para assets, que son los activos, la C para capital, la M para management, que es la administración, la E de earnings, que es para medir la rentabilidad, y la L de liquidity para medir la liquidez. Si se fijan bien, es casi la misma agrupación que nos presenta la Comisión Nacional de Bancos y Seguros cuando nos muestra los indicadores en su portal. ¿De qué se trata? Este método se basa en el empleo de un conjunto de indicadores de suficiencia de capital, la solvencia de activos, solvencia y calidad de activos, la calidad de la administración, el nivel y estabilidad de la rentabilidad y el manejo de la liquidez, todo lo que acabamos de mencionar acá atrás. En relación a la presentación que hace de los indicadores financieros la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y cómo lo vamos a presentar utilizando este acróstico, vamos a tener que hacer algunos ajustes, pero eso se encuentra en la hoja de trabajo que ustedes van a encontrar en el aula virtual. ¿Ok? Luego, la principal ventaja de este método es que resume en un solo indicador, o sea, un número o una letra, en este caso es un número, la situación de la institución. ¿Ok? Cuando hablamos de la C, lo que hace es medir la situación del patrimonio y la suficiencia de capital en función de qué, del volumen de activos en riesgo, el índice de adecuación de capital, ¿verdad? La calidad de los activos, la experiencia en crecimiento del banco, los planes y perspectivas, la capacidad del banco con respecto, aquí me faltó del banco, con respecto al manejo de los indicadores anteriores y la comparación de las razones financieras anteriores con relación a los de la competencia. Todo lo que hemos hecho anteriormente es básicamente lo mismo. O sea que es un sistema de calificaciones que se parece mucho al análisis de indicadores financieros, con la diferencia que nos va a resumir la situación del banco en un solo valor. Sin embargo, también cuando encontramos que uno de los grupos se encuentra en problemas, ya sea de capital, de activos, de gestión de la administración, de la rentabilidad o de la liquidez, pues vemos cuál es el que tiene un número más riesgoso para centrarnos o concentrarnos en ver cómo se mejoran esos indicadores. Luego tenemos los de solvencia y calidad de riesgo, que también pues, se establecen en función de la composición de los activos, de la composición de las operaciones, la suficiencia de las provisiones, la habilidad de administrar y recuperar créditos, y el manejo de las concentraciones crediticias y la calidad de los procedimientos de administración y controles de crédito. Recuerden que estos son los indicadores de cumplimiento, ¿verdad? Que nos muestra la comisión en el segundo grupo de los indicadores financieros que presenta en su portal.
Luego tenemos los de gestión administrativa, que tiene que ver con todo lo que es casos de administración, personal, de todo eso se trata. Los de rentabilidad igual, el ROA, ROE, márgenes de intermediación, exactamente lo mismo. Y la liquidez, porque tiene que ver con las disponibilidades, dando cobertura a las exigibilidades. ¿Ok? Eso son las áreas de calificación. Ahora, la metodología, ¿cómo funciona? Este método asigna a cada institución una calificación compuesta en componentes o áreas de evaluación que van de mejor a peor, con los números de 1 como el mejor hasta 5 como el peor, así que entre 1 y 5. A eso se refiere con dar un solo valor, pero también da valores por grupos. Luego tenemos las calificaciones, que para cada área de evaluación se seleccionan de 3 a 7 indicadores para cada letra del acróstico, para capital, para activos, para administración, rentabilidad y liquidez, de 3 a 7 indicadores. Siendo entre más indicadores es mejor, para que reflejen el desempeño de cada intermediario. Y se utilizan técnicas estadísticas, utilizando principalmente los parámetros establecidos por la distribución normal. O sea que vamos a utilizar todo lo que son las medidas de tendencia central del método estadístico. Luego, lo que se hace es que se utiliza la distribución normal como punto de referencia para asignar las calificaciones. ¿Cómo se llama? La ventaja de esta asignación es que permite destacar a los intermediarios cuyos indicadores son superiores al promedio, los que están mejor, que reciben calificaciones entre 1 y 2, recuerden que el número más bajo es lo mejor, y los intermediarios que tienen problemas o intermediarios inferiores que reciben calificaciones entre niveles del 4 o 5. Aquí vamos a ver la interpretación de los indicadores o de las calificaciones, perdón. Y aquellos que caen entre 1 y 1.4 son instituciones saludables en todos los aspectos. La entidad puede soportar efectos derivados de acontecimientos externos, económicos y financieros. Luego los que están entre 1.5 y 2.4, que son fundamentalmente sanos y estables, entre 2.5 y 3.4, que tienen algunos problemas financieros, operacionales o de cumplimiento, pero que se pueden resolver satisfactoriamente. Los que están entre 3.5 y 4.4, que son instituciones con, con un gran número de problemas financieros, y las que están entre 4.5 y 5.0, que ya son instituciones que tienen un alto nivel de gravedad, o sea que sus indicadores de solvencia son malísimos, todos los indicadores andan mal ya, y son instituciones que están al punto de caer en quiebra, si no es que ya están en quiebra. Ahora, la forma en que se asignan las calificaciones normalmente, aunque nosotros vamos a hacer un pequeño cambio, es que la asignación de puntos a nivel de cada indicador se hará aplicando la distribución normal estándar. Así que tenemos que normalizar, los indicadores utilizando la estadística, calculando desviaciones estándar de los indicadores del banco en relación con los indicadores del sector bancario que se convierten en el parámetro. Normalizarlo, que consiste en dividir, ¿cómo se llama? El resultado del haber restado el valor del banco contra el promedio o el parámetro del sector bancario, y dividirlo entre la desviación estándar. Así que tenemos que calcular la desviación estándar para cada indicador utilizando la fórmula que ya conocen, que ya le hemos utilizado. Y luego a eso le vamos a asignar los puntos de acuerdo a cuánto se separa o cuán desviados se encuentra esa desviación estándar del parámetro del sector bancario. Entre más desviados están, pues entonces tomarían valores de 3, 4, 5. Entre menos desviados están, o sea, están muy cerca del parámetro, pues estarían muy cercanos al 1, 2, 3. Ahora, también se deben hacer en función de qué tipo de indicadores son los que estamos evaluando. Porque si estoy evaluando indicadores de rentabilidad, entre más altos son mejores. Así que
Si mi indicador, mi ROA, mi ROE es superior al parámetro, a ese le voy a dar un valor de 1. Y entre más bajo es, y cuando cae por debajo del parámetro, que es malo, entonces van a tomar valores de 2, 3, 4, hasta 5, entre más bajo están. Si estoy hablando de indicadores de costos, aquí es al contrario, los costos entre más bajos son mejores y entre más altos son peores. Así que entre más bajo es, están por debajo del parámetro del sector, va a tomar valor de 1 y en la medida que se van alejando del parámetro en adelante van a tomar valores de 2, 3, 4 y 5. Y así sucesivamente. Y tenemos también los indicadores que trabajan con estándares internacionales. Ahí vamos a utilizar los estándares internacionales. Si mi índice de adecuación de capital del banco es superior a 12%, ya de entrada yo le voy a asignar un 1. Pero todo eso ustedes lo van a encontrar en las instrucciones que deben de seguir y las van a encontrar ahí en el aula virtual, que están bien explicaditas, ¿cómo se llama? Para poder asignar esta numeración. Así que deben de revisar revisar bien esta presentación, hacen los cálculos correspondientes que les voy a explicar ahora mismo cómo se calculan y leen ese manual de instrucciones de qué es lo que deben hacer. Bien. Ahora voy a mostrar la hoja de trabajo. Es súper sencillita. Voy a utilizar, por ejemplo, este indicador, que es el número de veces. Recuerden que este indicador me dice que si es mayor de 10 veces está mal. Supongamos que el número de veces de este indicador es de 9 del banco y el promedio del sector bancario es de 8. Miren, en este caso, jóvenes, como yo ya sé que si es superior a 10 veces, entonces no lo voy a tomar en relación con el del sector bancario, porque a mí lo que me interesa es ¿cómo se llama? Como es 9 y está por debajo de 10, significa que de 10 para abajo yo a esto le voy a dar un valor de calificación de 1 automáticamente. Yo puedo hacer los cálculos. Yo digo, bueno, aquí me dice que el cálculo es igual a la diferencia entre el indicador del banco menos el indicador promedio, que es 1, y a eso le voy a calcular un porcentaje de desviación entre el parámetro, y el parámetro recuerden que es el valor el indicador, o el indicador del sector bancario, así que este de un punto 125 lo puedo convertir en un porcentaje, pero como yo ya sé que esto, si es mayor de 10, es donde yo donde me interesa calcular esa desviación. Por debajo no me interesa, yo de entrada yo le voy a dar un valor de 1. Supongamos que este fuera un 11. Y aquí como ya tengo un valor, vamos a utilizar los valores que ya me dice. Por ejemplo, aquí es mayor de 12, aquí es mayor de 10, aquí es mayor de 20. Recuerden que esos son estándares que ya están establecidos. Entonces, en este caso me interesaría entender o calcular cuál es la diferencia. Y a ver si aquí tengo yo las indicaciones del trabajo de Camel. Me dice aquí que si la diferencia, cuando es rentabilidad, se desvía de tanto, entonces yo le voy a dar una calificación de 1, si está entre 0 y 3%, entre 3 y 10%, entre 10 y 20%. Supongamos que este indicador, en este caso, se desvía, que dice que se desvía un 10%, yo le podría dar una calificación de 3 de acuerdo a estos valores que aparecen aquí. ¿Ok? Porque ya tiene su parámetro. Entonces, lean bien esto para que entiendan cómo es que lo van a calcular, ¿ok? Solamente les estoy dando, perdón, creo que no lo mostré, tenía que compartirlo acá. Estas son perdón, disculpen, Juana, estas son las indicaciones del trabajo. Y aquí me da toda la guía de lo que debo de realizar, me habla de cuándo es un indicador de rentabilidad o de estimaciones y provisiones, me habla de cuándo es un indicador de costos o mora, me habla de cómo voy a darle el valor de acuerdo a la desviación que tiene, si la desviación es entre 0 y 3%, entre 3 y 10%, entre 10 y 20%, para darle una calificación de 2, de 3, de 4 o de 5. Mayor o menor, dependiendo, ¿verdad? Son positivos o negativos. Y me da más información de cómo tengo que trabajar con los estándares internacionales y habla exactamente del índice de adecuación de capital, el ROA, ROE y el margen de intermediación.
Y finalmente el promedio de cada letra, él dice cómo se debe de calcular. Entonces, volviendo a este, permítanme, volviendo a este cuadro, como yo sé que mayor de 10 está mal, entre más se aleje, es que yo le voy a dar un valor de 3. Supongamos que esto hubiera sido un 10.2 y cae en un 2%. Yo tengo establecido que entre 0 y 3% le voy a dar un valor de 2, pues aquí tendría un valor de 2. ¿Entienden? Si esto hubiera sido, por ejemplo, un 10.7 que me da una desviación del 7%, yo digo que entre 3 y 10% le voy a dar un valor de 3, pues aquí le doy un 3%. Imaginemos que aquí yo tengo 12 veces y me cae en un 20, yo digo que entre 10 y 20% yo le voy a dar una calificación de 4, pues aquí va a tener una calificación de 4. Esto es con los indicadores que tienen ya sus propios parámetros. Con los otros indicadores que no tienen sus parámetros, entonces yo voy a considerar si son provisiones, si son moratorias. Vaya, por ejemplo, la provisión en relación con la moratoria, si es mayor de 100%, es bueno, es muy bueno. Entonces, todo lo que esté arriba de 100%, en ese caso, va a tomar un valor de 1. Cuando cae por debajo de ese 100%, entonces en la medida que se va distanciando o desviando, yo le voy a dar un valor de 2, de 3, de 4, de 5, hacia abajo en este caso, ¿verdad? O sea, que sea negativo. Y eso lo van a encontrar en las instrucciones que vieron ahí. Si estoy hablando, por ejemplo, de indicadores productivos, aquí los indicadores productivos entre más altos son mejores. Así que si están por arriba del parámetro bancario, todo lo que está arriba por el parámetro bancario va a tener un valor de 1. Cuando estén por debajo van a tener, en la medida que van decayendo, van a tener valores de 2, 3, 4 y 5. En el caso de, de la rentabilidad, la rentabilidad es al contrario, entre más alto es mejor, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí creo que lo hice con activos productivos, lo que les expliqué, sí, no, aquí entre más alto es mejor. Me voy a ir con uno de costos. Aquí tengo uno de costos. Costos es por el contrario, entre más bajo es mejor. Así que si el parámetro me dice que este indicador es de un 10% y mi banco es del 8%, estoy mejor que el promedio. Eso ya va a tener de entrada un valor de 1. Pero en la medida que está por arriba de 10 y se va alejando de entre 10 y 15, entre 15 y 20, ahí lo explica el manual de instrucciones, entonces yo le voy a dar una calificación de 2, 3, 4 o hasta 5. Pero los cálculos son bien sencillos y los pueden ver aquí. Voy a trabajar con esto. Vamos a suponer que este me dice que es de un 3%. Este tiene que ser en porcentaje. Que este es de un 3% y que el promedio es de un 4%. Como es más bajo, yo calculo la diferencia, no importa. Yo tengo que hacer este menos este, es menos 1%. Eso ya como un indicador de costos es muy bueno para mí. Ahora divido esto entre el de promedio, ¿verdad? Y le voy a dar un número 1. ¿Por qué? Porque yo sé que por debajo del promedio, ¿cómo se llama? El número que le corresponde sería un 1. Pero ¿qué tal si hubiera sido un 5%? Aquí por el contrario me dice entonces que se desvía un 1% sobre el parámetro y eso representa un 25%. Me voy al cuadro, a las instrucciones que están en Word ahí y ustedes revisan si se desvía entre 0 y tanto por ciento, si le doy 1, 2, 3, supongamos que este dijera que arriba de 25, o sea que es muy alto, si yo tengo entre 0 y 5, 2, entre 5 y 15, 3, entre 15 y 25, 4 y arriba de 25, 5, esto podría tomar un valor de 4. Si hubiera sido, por ejemplo, un 5.1, podría tomar un valor de 5. Entonces, así es como lo van a trabajar, así de sencillo es. Lo único que necesitan es entonces entrar al portal de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, bajar los indicadores, lo mismo de la misma fecha con los que trabajamos los estados financieros, bajen los indicadores que ya están cargados ahí, bajen el promedio del sector bancario, vacíenlo aquí y solo calculen la diferencia
divídanlo y dependiendo de cuánto se desvía o de acuerdo al parámetro cuánto se desvía, le van a dar la calificación. Espero que con esto, con esta explicación quede claro, pero si tienen alguna duda, pues recuerden que pueden realizar la consulta por WhatsApp. Bien, jóvenes, con esto ya estaríamos listos para el trabajo de Camel y también para el examen de la tercera unidad y última unidad. Así que cualquier consulta que tienen ya saben cómo hacerla, ¿verdad? Hasta luego.